Uno de los problemas, y cuando se habla del gasto bolsillo, es en realidad, porque en Chile cuando uno ve las comparaciones, uno dice, aquí hay un tremendo gasto de bolsillo. Pero entonces la pregunta es, ¿este gasto de bolsillo es porque se requiere para tener acceso a la salud o es un gasto de bolsillo porque hay determinados segmentos de la población que prefieren, en vez de estar en el sistema público, hay una elección de estar en un sistema privado que requiere de mayor gasto de bolsillo? O sea, cuán suntuario, perdonando la expresión porque en realidad no estoy siendo coherente con mi primera introducción respecto a la población, pero cuán suntuario, entre comillas, es este gasto de bolsillo de nuestra población. Se hizo un estudio en Chile que se entregó el 2007 con una encuesta a hogares separado socioeconómicamente por quintiles, con una muestra absolutamente representativa, para evaluar, de acuerdo al nivel socioeconómico, cuál era el gasto de bolsillo en cada uno de los diferentes grupos poblacionales. Y vemos que este gasto, el primer quintil, que es el quintil más pobre, tiene una media bruta respecto a su tramo de gasto de un 4% de gasto de bolsillo. En cambio, el quintil más rico destina un 14% de su propio gasto a gasto de bolsillo en salud. Vemos aquí que es progresivo, que se planteó también en alguna de las conferencias anteriores. Aquí hay un gasto, no es regresivo en el sentido que no es que los más pobres tengan que gastar más para tener acceso a la salud, sino que con mayores recursos se tiende a gastar más en salud, tanto los países ricos como las personas que tienen más recursos, y no es que esté necesariamente ligado al acceso evidente en salud. Bueno, estos son el gasto en el sistema público de salud, ha ido aumentando en general más que el resto del presupuesto, y la participación también ha ido aumentando. Esto es de las cuentas nacionales, pero aquí está solamente contemplado lo del gasto público, donde ustedes ven que lo que yo señalaba, las contribuciones sociales, la cotización de los trabajadores han ido disminuyendo en porcentaje y ha ido aumentando el aporte fiscal que yo les señalaba. Aquí hay un 50% aproximadamente es las transferencias netas de impuestos de la nación a este sistema público, y la otra mitad está puesta por la cotización directa o por copagos, gasto de bolsillo que se solicita en determinadas prestaciones en el sistema público. Eso desde lo económico. ¿Cómo se financió en parte con este nivel de gasto? ¿Cómo se financió la reforma a la salud? En realidad, en Chile, al igual como nos planteaba también nuestra amiga aquí, existe la misma regla, tanto fiscal como la regla de que no deben haber impuestos direccionados directamente a determinados usos, sino que hay que separar lo que son las fuentes de los usos. Eso ya lo hemos ido aprendiendo. Entonces, pero de todas maneras se hizo en el momento que se hace la reforma de salud en Chile, se aprueban esas leyes, salvo la de los derechos de las personas, se incrementa en 1% el IVA, el impuesto al valor agregado, con lo cual en teoría queda en un saldo neto cero, digamos, no hay problemas con el espacio fiscal al respecto. Sin embargo, no es que vaya eso directamente, sino que se aprueba año a año el presupuesto de la nación, tal como se aprueban las distintas partidas del presupuesto. En Chile no hay otra manera, salvo las Fuerzas Armadas, que mantienen desde el gobierno militar un porcentaje, un royalty del cobre que tienen de uso directo, que todavía tienen. Bien. Desde lo político, aquí parece que puse una muy vieja. Hemos hablado de la viabilidad
de las reformas en la práctica desde los sentimientos de la población, desde lo sanitario y la necesidad de tener prestaciones efectivas y con un acceso que dé posibilidades a toda la población. Hemos hablado de la parte económica y que finalmente la decisión va a ser en qué y cómo se gasta del nivel gubernamental, por lo menos en Chile, respecto a la viabilidad económica de la reforma. También tenemos que preocuparnos desde lo político, y aquí me excuso porque me faltaron 2 puntos que tenía una presentación media atrasada. Uno tiene que ver cuáles son las instancias donde se toman las decisiones. Y yo me alegro mucho y felicito al Perú que ha hecho estos acuerdos de partidos políticos respecto a temas centrales de la salud. Yo creo que eso que nosotros no teníamos en Chile es un gran paso. Aquí es indispensable. Es indispensable que existan instancias formales que permitan ir avanzando en acuerdos, porque finalmente la sostenibilidad, la viabilidad está basada en llegar a acuerdos sociales de qué tipo de sociedad es la que queremos construir para la gente que habita en nuestras respectivas patrias. Entonces, aquí las instancias formales de participación, de seguimiento, el cómo se distribuye el poder al interior entre el centro, las regiones, los municipios, es muy relevante. Esa es la parte que faltó, la descentralización. Aquí en Chile nosotros tenemos se levantaron instancias de participación en cada uno de los establecimientos de salud pública, en que existe un consejo consultivo con participación de la comunidad, en que hemos logrado que vayan países como ustedes o como Bolivia, tienen bastante más acentrado, yo creo, la participación probablemente que Chile, donde la nota más autoritaria se nota mucho. Ha costado mucho el concepto de que la ciudadanía puede hacer control social efectivamente en nuestros establecimientos públicos. No puede, debe hacer control social. Entonces eso cuesta, pero yo creo que es parte de la construcción de la sostenibilidad o de la viabilidad que yo llamo a las reformas que estamos instaurando. Bueno, yo creo que de verdad el tema de la sostenibilidad es el tema de la decisión política. Lo central, aquí no hay muchos misterios de dónde se puede sacar la plata. Eso está claro, existen maravillosos técnicos para saber cuánto o cómo se veía, cuánto espacio hay, pero aquí hay temas de definiciones políticas que toman en cuenta todas estas miradas que por lo menos en Chile son las que de alguna manera nos enjuician respecto a lo que hemos estado haciendo. Una decisión política que abarque un periodo de mediano y largo plazo y que concite los acuerdos sociales suficientes para hacer los cambios. En Chile, el año 2002 en adelante, cuando se planteó la reforma de la salud, no hubo el acuerdo social suficiente ni la fuerza política para establecer un fondo único, solidario, universal. No lo hubo, porque la élite, fundamentalmente ese es mi juicio, la élite estaba toda en las ISAPRES, que eran los que tomaban las decisiones, y lo único que conocían era el sistema privado. Entonces muy difícil desde el no conocimiento frente a la transparencia de lo que hacemos, que yo les comentaba al comienzo, pensar que eso puede ser un bien deseable para el resto de la población. Tenemos mucho que trabajar los que pensamos que el sistema público puede ser un sistema de muy buena calidad y dar muy buenas condiciones a su gente. Pero esto tiene que ir acompañado, como también se decía, de las capacidades
institucionales y políticas para rendir cuenta a los diversos actores que están formando parte de este acuerdo social. Poder determinar cuáles son los actores relevantes que están influyendo efectivamente y en qué sentido están influyendo. Porque cuando hablamos de la sostenibilidad del financiamiento o cuando hablamos de la regla fiscal, sabemos que estamos hablando de un poderoso señor que establece, ¿no es cierto?, el mapa a nivel del mundo, y a lo mejor tenemos en este momento que mantenernos al interior de la regla fiscal. Sin embargo, se puede por lo menos establecer qué gasto al interior de esa regla, tal como ustedes lo planteaban, podemos hacer mejor o rehacer o desincentivar para poder darnos, si es que esa es la decisión política y si es que esa es la concertación de los intereses de las personas. Entonces se trata de ver qué queremos en salud y cómo lo haremos y cuáles son los soportes o cómo creamos viabilidad en estos distintos ámbitos y poder demostrar mejor cómo aporta salud a esta calidad de vida y cómo evaluamos y comunicamos. Fíjense que me tocó a mí hacer una investigación. Después voy a hablarles de los resultados un poquito. En Chile el año 39, esto es de Salvador Allende, de un libro que se llama La realidad médico-social chilena, después del terremoto del 39, que fue un terremoto tremendo, donde hubo 40.000 muertos en Chile, se empieza a reformar el sistema de salud y se establece el Sistema Nacional de Salud. Pero fíjense que en esa época, el año 39, Allende decía, la mortinatalidad equivale casi al 50% de los nacidos vivos. Se morían, de los 1.000 nacidos vivos, mueren 250. Por cada 10, uno antes del primer mes, la cuarta parte antes del primer año y casi la mitad antes de cumplir 9 años. 400.000 niños no concurren a ninguna escuela, es decir, 42% de la población. Y tenemos 600.000 jóvenes analfabetos. Eso era el Chile del año 40. Y en realidad hemos transcurrido, ha habido un gran cambio, un gran desarrollo del país con una expectativa de vida de casi 78 años ahora y una mortalidad infantil que fue cayendo en picada, una mortalidad, esta es la infantil, esta es la materna, pero una desigualdad que no hemos podido transformar. Una desigualdad que significa que el primer quintil, aquel que yo les contaba que gastaba un 4% de gasto bolsillo en salud, participa entre el 5 y el 6% del PIB del país. En cambio, el quintil más rico está cercano al 50%. Hemos cambiado la demografía, hemos cambiado esta pirámide de población en que hoy día es así y el año 2050 va a ser así. Sin embargo, tenemos varios Chiles. Hay una demografía que sigue siendo pirámide en el primer quintil y en el quinto quintil es Europa. Y esto es el mismo país. Tenemos enfermedades que son complejas hoy día. Ya no tenemos las enfermedades infecciosas, tenemos las enfermedades de países más ricos y todavía somos un país subdesarrollado, aunque muchos en Chile digan que ya casi no. Esta es la mortalidad infantil que como un globo en este país era de 8 en ese momento, hoy día es menor, pero los hijos de las mujeres que habían tenido más de 13 años de educación tienen una mortalidad infantil de país desarrollado y 3 veces más aquellas que no tenían 3 años de escolaridad. Cuando hablamos de las políticas intersectoriales estamos hablando de esto. Estamos hablando de cómo podemos hacer frente efectivamente a las desigualdades. Nosotros hemos tratado de medir si hemos logrado incidir al menos en disminuir la brecha entre las mujeres con más de la mortalidad infantil
hijos de mujeres con más escolaridad e hijos de mujeres con menos. Efectivamente, por lo menos, hemos disminuido esta brecha. Ustedes ven acá, entre el 98-2000 y el 2005-2007, que la mortalidad, estos son los grupos extremos de escolaridad, es decir, hasta 3 años versus 13 años y más. En mortalidad neonatal precoz no hay brecha. Nuestro control del embarazo, nuestro aseguramiento de la nutrición de la mujer, evidencia, y el tratamiento precoz, no hay neonatal precoz, no hay diferencia. Sin embargo, en la tardía es importante. Hemos logrado disminuir la brecha, pero no hemos logrado todavía anular esta diferencia entre los hijos de las madres con más y con menos escolaridad. Chile tiene buenos resultados desde el punto de vista de la eficiencia global del uso de sus recursos. Tiene una muy buena esperanza de vida con un muy bajo gasto relativo como tal, como yo lo he demostrado. Sin embargo, sigue siendo cuestionado el sistema público en su globalidad. Hemos cumplido los objetivos, tenemos objetivos sanitarios que fueron planteados en la reforma, hay una evaluación permanente del cumplimiento, no cumplimiento, y creo que se va dando cuenta a la población de aquello. Entonces, más allá de la sostenibilidad, más allá de lo financiero, es el tipo de sociedad a la que aspiramos, con la capacidad de buscar un pacto social de viabilidad a largo plazo y la capacidad para demostrar la construcción de estas capacidades en el desarrollo del país. En Chile tenemos algunas cosas buenas, pero muchas cosas que no son a imitar. Tuvimos un terremoto y un maremoto recientemente absolutamente dramático. Hicimos una evaluación de cómo respondió la atención primaria de salud frente a esta catástrofe. Una catástrofe que hundió pueblos, veían ustedes ahí los barcos en la mitad de la calle. Sin embargo, la gente cómo necesita volver a su vida normal. Hicimos un estudio cualitativo con OPS justamente, y quiero terminar con algo que dijo una funcionaria de la salud en uno de estos talleres. La importancia de invertir como país en la construcción y desarrollo del capital social como política pública para poder enfrentar las catástrofes. Yo creo que no es la primera, no es la última. Ninguna respuesta institucional ni del Estado va a ser suficiente, porque si no tengo capital social, esto sobrepasa cualquier cosa. Entonces tenemos que tener esto como país, como una política de Estado. Se refería a la atención primaria basada en una medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias.